Todos estamos en Pirkei Avot en la segunda vuelta. Comenzó con Shavuot, después de Shavuot, y nos toca este Shabbat, el quinto capítulo de Pirkei Avot. Y voy a elegir una Mishnah que creo que no es tan conocida. En este capítulo tenemos muchas Mishnayot interesantes, pero esta creo que no es conocida. Y la verdad que hay mucho lo que analizar en esta Mishnah. Además que tiene muchos datos de la historia, que eso también es interesante. Y me refiero acá a la Mishnah 6 del capítulo 5 de Pirkei Avot. Y quiero hacer un poquito la construcción del capítulo. La primera Mishnah de este capítulo nos dice cómo fue la creación del mundo. Que la creación del mundo fue con 10 dichos de Hashem. Esa Mishnah la explicamos en la primera vuelta de Pirkei Avot. La segunda Mishnah nos habla de 10 generaciones desde Adán hasta Noaj y 10 generaciones desde Noaj hasta Abraham. La tercera Mishnah nos habla ya de Abraham específicamente. Hashem lo probó a Abraham con 10 pruebas y Abraham salió exitoso de las 10 pruebas. La cuarta Mishnah nos habla ya de los milagros que ocurrieron con nuestros antepasados en Egipto. Y nos dice, 10 milagros ocurrieron en Egipto, 10 milagros cuando estaban al lado del Mar Rojo, 10 plagas mandó Hashem sobre Egipto, con 10 pruebas probaron nuestros antepasados a Hashem en el desierto. La otra Mishnah sigue y nos habla después de los milagros que había en el Bet HaMikdash. Es en la quinta Mishnah. La sexta Mishnah nos habla, que es la que vamos a analizar hoy, 10 cosas fueron creadas víspera de Shabbat, Bein Hashmashot. Víspera de Shabbat, del primer Shabbat de la historia de la creación, el sexto día de la creación. Bein Hashmashot quiere decir entre los soles, vamos a decir, o entre las penumbras. Los soles quiere decir entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, en un momento que está entre el día viernes y el Shabbat, en ese momento que estamos en entremedio, fueron creadas 10 cosas por Hashem. Que ya, ante todo, antes de entrar a analizar la Mishnah, ya nos llama la atención la secuencia. ¿Por qué nos llama la atención la secuencia? Porque hasta ahora veníamos con un orden muy cronológico. Primer Mishnah, los 10 dichos que fue creado el mundo. Segunda Mishnah, desde Adán hasta Noaj, Noaj hasta Abraham. Seguimos cronológicamente el orden. Tercer Mishnah, 10 pruebas fue probado a Abraham. Cuarta Mishnah, los antepasados en el desierto, en Egipto. Después la quinta Mishnah nos habla de los milagros que pasaron en el Bet HaMikdash. Y ya estamos hablando de la época de Bet HaMikdash. Estamos hablando de la época de Rey Shlomo. Estamos hablando ya 400 años después de la salida de Egipto. Más de 400 años después de la salida de Egipto. ¿Y qué venimos después de? Ya estamos 400 años después de la salida de Egipto. Viene la sexta Mishnah y me dice, 10 cosas fueron creadas víspera de Shabbat, entre el día y la noche, el viernes entre el día y la noche. Que acá nos saca totalmente de foco, porque no estamos en la secuencia. Las 10 cosas que fueron creadas víspera de Shabbat entre el día y la noche
tendrían que haber estado de inmediato después de la primer Mishnah, que nos habla cómo fue la creación. Y eso mismo nos da a nosotros una pauta, que lo que vamos a ver en esta Mishnah no son cosas naturales y comunes, cosas que están, como decir, dentro del programa normal de las cosas. Hasta ahora hablamos de cómo viene todo el orden, la historia, toda la manera natural y normal como fueron pasando y tenían que pasar las cosas. Acá ya nos empieza a hablar, porque lo que fue creado en los 6 días de la creación es el orden natural de todas las cosas. Acá de repente nos pide hablar de cosas sobrenaturales. Y nos viene a decir que también estas cosas sobrenaturales que vamos a ver en la Mishnah, también fueron creadas en los 6 días de la creación, no específicamente, sino el potencial de todas estas cosas sobrenaturales ya fue introducida en la creación el día viernes, entre que terminaba el viernes y empezaba el Shabbat. Pero como son 10 cosas sobrenaturales, no están dentro del orden normal y no vienen seguidas después de la creación. Después de todo venimos a estas cosas que son fuera de lo común. Y decimos que también lo que está fuera de lo común, lo que está fuera de la naturaleza, también es parte de la misma creación. Hashem instaló dentro de la creación también el milagro. Porque el milagro y la naturaleza vienen del mismo Hashem. Y como vienen del mismo Hashem, ves que hay 2 fuerzas, Has v'Shalom. Una fuerza, la del milagro, otra la fuerza de la naturaleza. Sino la fuerza de la naturaleza y la fuerza del milagro tienen una sola fuente, que es Hashem. Por eso, en la misma creación del mundo natural, también Hashem ahí instaló también los milagros que van a ocurrir a lo largo de toda la historia. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles son estas 10 cosas que fueron creadas en el Shabbat, justo en los últimos, entre el viernes y el Shabbat. Pero antes, como sabemos, que Torah siempre es enseñanza. La palabra Torah es Jorá, enseñanza. ¿Qué aprendemos de eso que Hashem creó 10 cosas el viernes a la tarde, entre que termina el viernes y empezó el Shabbat? ¿Qué aprendemos de eso? Y una de las enseñanzas es, porque esto está dado para el hombre, no siempre nos viene a contar lo que Hashem hizo. Nos cuenta lo que Hashem hizo, que tiene que ver con nosotros, y está puesto en Pirkei Avot para que el que estudia Pirkei Avot aprenda algo de eso. Y acá nos quiere enseñar, ante todo Pirkei Avot, Hashem con su conducta nos mostró que no hay que perder un instante, no hay que perder un recurso. Si hasta la entrada del Shabbat había posibilidad de crear todas estas cosas fabulosas que nos va a contar ahora la Mishnah, hay que hacerlo. Lo que quiere decir es que la persona tiene que siempre, en cualquier momento, cualquier situación, tratar de hacer uso de ese recurso, uso positivo, uso para servir al propósito que Hashem lo creó, uso para mejorarlo, uso para superarlo. Y esta es la enseñanza. Pero acá tenemos una pregunta, antes de entrar en lo que Hashem hizo. ¿Qué quiere decir que Hashem creó estas cosas el viernes a la tarde, Bein Hashmashot, en el tiempo que es entre el día y la noche? Nosotros sabemos que nosotros tenemos que cuidar Shabbat. El Shabbat para nosotros empieza en el momento de la puesta del sol. ¿Por qué?
Porque como no sabemos después, a partir de la puesta del sol, no sabemos cuándo es día y cuándo es noche, entonces tenemos que desde la puesta del sol tenemos prohibido todo tipo de trabajo. Y en realidad, el viernes a la tarde, unos minutos antes de la puesta del sol, hay una mitzvah de que el Yehudí agregue santidad al Shabbat. Por eso, por lo menos 4 minutos antes de la puesta del sol, de ley de la Torá, hay que aumentar y no hacer ningún trabajo. No solamente las mujeres que ya prendieron las velas 18 minutos antes de la puesta del sol, sino también los hombres que a veces hacen el error de pensar que se puede hacer trabajo hasta la puesta del sol y no es correcto. Se puede hasta 4 minutos antes de la puesta del sol, porque hay una obligación de la Torá de aumentar santidad al día Shabbat, de robarle al día viernes unos minutos que son mundanos y de esos minutos mundanos convertirlos en minutos sagrados. Entonces acá viene la pregunta, ¿cómo el Yehudí cumple todo lo que Hashem ordena? Y Hashem, todo lo que Hashem ordena, él mismo lo cumple. Si el Yehudí no hace trabajo en ese horario desde la puesta del sol en adelante, Hashem, que es el que nos ordenó a conducirnos así, cumple también con este mandato. Viene la pregunta, ¿cómo que pudo crear cosas el viernes en el horario entre la puesta del sol y la salida de las estrellas? Y hay sobre eso una explicación que es que en el tiempo que hay entre la puesta del sol y la salida de las estrellas hay 2 momentos. Hay un momento en el cual es dudoso si es día o si es noche. En ese momento, en realidad, Hashem podría crear. ¿Por qué? Porque Él sabe, para Él no hay duda, la duda es para nosotros. Para Él no hay duda. Entonces, en realidad, para Él es día, ni siquiera es Ben Hashmashot, no estamos en un horario intermedio. Para Él sabe hasta qué instante exactamente terminó el día, lo sabe al instante. Entonces, nosotros desde la puesta del sol tenemos que cortar, porque no sabemos exactamente cuál es el momento donde se dejó de ser día y empezó de ser noche, a ser la noche. Hashem sí sabe, pero Hashem sabe, entonces tampoco no fue para Hashem entre viernes y Shabbat, fue durante el día. ¿Qué quiere decir? Que Hashem lo hizo Bein Hashmashot, en el horario intermedio. Para Hashem no era horario intermedio. Y para eso hay otra explicación más profunda, que en ese horario intermedio hay unos momentos donde es día y noche simultáneamente. Así está traído por el Gaón de Rogachev, que hay un momento de Bein Hashmashot que es duda, y hay un momento que es simultáneo, día y noche. Pero en ese momento es Bein Hashmashot. Y por eso Hashem podía crear en ese horario que es simultáneo día y noche. ¿Por qué? Porque Él puede perfectamente separar el día de la noche. Nosotros no estamos en condiciones de separar ese momento entre día y noche, en ese momento simultáneo. Hashem sí lo puede separar. Entonces, en ese momento de simultaneidad, Hashem pudo crear, porque creó en la parte día de ese momento. Pero viene nuevamente la pregunta, ¿por qué tan rebuscado? ¿Qué tan complicada la cosa? Hubiera terminado con la puesta del sol. Es verdad que para enseñarnos que hasta último segundo una persona no tiene que usar los recursos, tiene que usar el tiempo, 1 minuto vale. Pero eso lo podía enseñar cortando también a la puesta del sol.
¿Por qué tenía que crear justamente Ben Hashmashot? Y Ben Hashmashot, ese momento que une día y la noche y tiene la simultaneidad del día y la noche en el mismo instante, como dijimos recién, nos muestra que es un momento excepcional, un momento fuera de lo común. Un momento que es día y noche simultáneamente y están los dos unidos. Es un momento que tiene tanta fuerza que puede unir el día con la noche. Totalmente excepcional. Las cosas que va a decir aquí en la Mishnah son todas cosas excepcionales. Como son todas cosas excepcionales, por eso es que fueron creados en este momento excepcional, que es el momento que une el día con la noche, que va más allá de lo que es día y lo que es noche, por eso puede unir día y noche. Porque seguimos con la línea de pensamiento que dijimos antes, que esta Mishnah está puesta aquí porque habla de cosas sobrenaturales y excepcionales. Pero ahora vamos a ir a ver cuáles son estas cosas. Estas son las 10 cosas que fueron creadas en Erev Shabbat, Ben Hashmashot. Pi haaretz, la boca de la tierra. ¿Qué es la boca de la tierra? No es el Gran Cañón. La boca de la tierra justamente tiene que ver con la parshá de esta semana. Se refiere a la boca que se abrió en la tierra para tragar a Korach con toda su comunidad, que leemos en la parshá de esta semana, que como dijo Moshe Rabbeinu, que es una nueva creación, y como dijo, si la tierra ya tiene boca, que la abra, y si no, que crea una boca. ¿Pero qué quiere decir? No quiere decir que ya estaba en ese lugar del desierto un cierre relámpago, que cuando llegó ahí Moshe Rabbeinu corrió el cierre del relámpago y ¡bum! Se abrió, vamos a decir, el bolsillo y ¡bum! Cayeron todos. No. Pi haaretz quiere decir que Hashem creó la potencialidad de que se abra la boca. Y quiero decir que eso no fue simplemente una apertura como en un terremoto. En un terremoto se mueve la tierra, pero queda una grieta. Ahí con Korach y la congregación de Korach no quedó ninguna grieta. Quedó totalmente limpio todo, porque no fue simplemente un movimiento de la tierra, sino fue una cuestión absolutamente milagrosa. Se abrió la tierra y se cerró la tierra. ¿Cuándo estuvo potencialmente este milagro? Se instaló Erev Shabbat, entre viernes y sábado, Ben Hashmashot. Y otra opinión que explica Rashi, si no me equivoco, como dije recién, es como dice el Rambam. Rashi dice que Pi haaretz quiere decir Dios decretó que si va a pasar tal cosa, se abra la tierra, lo decretó en el momento de Ben Hashmashot del viernes. Y algunos quieren decir, comentaristas, que justamente como esto es algo que depende del libre albedrío, porque no necesariamente Korach tenía que haber llegado a la revolución, y no necesariamente Korach después de la revolución, cuando Moshe Rabbeinu se acercó para tratar de aplacar las cosas y explicar, tenía que mantenerse en su posición. O sea, todo dependía, no era seguro que se iba a abrir. Por eso, como no es algo seguro, era algo excepcional, que fue creado por una situación excepcional, más allá de lo normal, está como Hashem creó el mundo de manera normal. Como Hashem creó el mundo de manera normal, no tiene por qué aparecer un Korach. Por eso, esto fue creado, Erev Shabbat, Ben Hashmashot, en un momento totalmente excepcional. Pero por el otro lado, como es una creación fuera de lo común, se necesita de una fuerza especial. Que la fuerza especial que tiene ese momento que une día con la noche, que va más allá de lo que es la definición de día
y más allá de la definición de noche. Puede unir día y noche que son contrapuestos. Hay otros comentaristas que dicen, como Ben Hashmashot es un horario que el Yehudí agrega por el cuidado, por las dudas, es el mérito de esa mitzvah que el Yehudí agrega al Shabbat y por las dudas se está cuidando, ese mérito es el que permite que se genere este milagro de Pi Haaretz, la creación, de que se abre la boca de la tierra. Después la segunda cosa que fue creada, viernes Ben Hashmashot, Pi HaBe'er. Pi Haaretz tiene que ver con el Shabbat pasado, lo que leímos de la sublevación de Korach, que los tragó la tierra. Pi HaBe'er se refiere a que tenemos en la Parshá de esta semana, donde se habla del pozo de agua que acompañó a los judíos durante 40 años en el desierto, que era una piedra circular, que parecía como que fuera un tamiz, circular como un tamiz, y de esa piedra surgía agua como que fuera una fuente. Era una fuente, tenía forma redonda y salía como que fuera una fuente. Y la Pia Be'er, que esa piedra tenga su boca, hablando así alegóricamente, tenía la boca por donde salía todo ese agua, que era todo milagroso, eso también fue creado Erev Shabbat Ben Hashmashot. Y también otros dicen que hay muchos milagros por ahí o cosas que fueron pasando, porque estas cosas están traídas aquí como separadas y creadas en viernes a la tarde, en el crepúsculo. Y dice que justo porque esas son todas cosas que fueron necesarias para un momento preciso. No son cosas que son necesarias de manera permanente. Son todas cosas excepcionales para cierto momento. Y el Rambam, Maimónides, explica que hay también, ¿por qué no dice aquí, igual como habla, que se abrió la boca de la tierra y se abrió la boca y se fue creado fue creado la boca de la tierra y fue creado la boca de la piedra, que decir que estaba el potencial de que cuando llegue el momento haya una piedra que sea una fuente de donde surge el agua. ¿Por qué tampoco no vemos de que estaba también que el Yam Suf se va a partir, el Mar Rojo se va a partir, o el Yardén se va a partir con la época de Yoshua? Y el Rambam dice que con la creación, en el segundo día de la creación, cuando dice que Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, hizo una separación de abajo, también ahí ya se creó la potencialidad para esos milagros del cruce del Yam Suf y del cruce del Yardén. Estaban incluidas dentro de eso. Lo sigamos. La tercera cosa es Pi Ha'aton. También tiene que ver con nuestra Parshá de esta semana. Pi HaBe'er tiene que ver con Parshat Hukat y Pi Ha'aton tiene que ver con Parshat Balak. La boca del burro. No se refiere acá a la boca de los burros que hablan cosas fuera de lugar y son burros y hablan, sino Pi Ha'aton se refiere a la boca del burro de Bilam, que el burro de Bilam, como estudiamos la Parshá de esta semana, abrió su boca y habló con Bilam, tuvo toda una conversación con Bilam, que eso fue algo excepcional por el amor de Hashem al pueblo de Israel, ponerlo a Bilam, que iba con la intención de maldecir al pueblo de Israel, ponerlo ahí en ridículo frente a quienes lo acompañaban. Después tenemos la cuarta cosa que fue creada el viernes, Hakeshet. Se refiere a la potencialidad del arco iris. Es verdad que el arco iris
aparece con el diluvio, es ahí donde aparece, es el momento que aparece, igual como Pi Haaretz aparece en la época de Korah, Pi Be'er aparece cuando los judíos están en el desierto, cuando salieron de Egipto. A Keshet, cuando aparece el Keshet, aparece después del diluvio, que es el arco iris. Y que también sobre eso algunos comentaristas dicen, como el arco iris va a dejar de estar una vez que venga el Mashiach, porque el arco iris está para proteger al mundo. Si Haz Shalom debería repetirse una situación tipo diluvio, viene el arco iris para recordarle a Hashem, o recordar el mérito de ahí de Noach, el Corbán que trajo Noach, que no va a destruir de nuevo al mundo, es cuando hay necesidad de protegerlos de una cosa como esa. Entonces, es algo que tampoco está por una necesidad de inconducta, no está por una necesidad de desarrollo normal de la civilización. El Keshet está para una protección de la civilización frente a los pecados del hombre. Por eso es algo que está fuera del sistema normal de los días de la creación. Vehamán, y también este alimento, la maná, que tuvimos los Yehudim en el desierto durante 40 años, que caía del cielo, que también era algo sobrenatural, pero también era algo para un momento específico, que era ese momento de la travesía en el desierto, no para siempre. También algo excepcional. Vehamate. Hamate se refiere al bastón de Moshe Rabbeinu, que sabemos que el bastón de Moshe Rabbeinu era un bastón muy especial, que lo había encontrado Moshe Rabbeinu en Meharat Machpelah, en la cueva de Machpelah. Era un bastón de zafiro que tenía ahí escrito el nombre de Hashem, y también tenía escrito el nombre de los patriarcas. El bastón tenía escrito el nombre de las 10 plagas, de Tzach, Dash, Be'ahav, las siglas de las 10 plagas. Y era un bastón milagroso que Moshe encontró cuando estaba pastoreando, y con ese bastón hizo todos los milagros. Y ese bastón fue creado ya en potencia el viernes a la tarde Ben Hashmashot. Shamir. El shamir es un bichito, es un insecto que se utilizó primero cuando en el Mishkan, cuando se hizo el santuario ambulante en el desierto, tenían ahí las piedras preciosas que iban en un pechero que usaba el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Ese pechero era una de sus 8 ropas especiales, que tenía 12 piedras preciosas, que en cada una de las 12, que en cada una de las piedras preciosas estaba grabado el nombre de una tribu. Además estaba grabado el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, y también estaba grabado Shiftei Ka, tribus de Hashem. Eso estaba todo grabado en esas piedras. Pero las piedras preciosas, dice el Pasuk, que tenían que ser Bemiluotam. Bemiluotam quiere decir que ellos llenaban el pechero, el lugar, la base donde se acomodaban. Pero Bemiluotam, explican los Jajamim, que quiere decir que las piedras tenían que estar llenas. O sea, estas piedras preciosas no se podían grabar, no podían faltarle nada, no le podía faltar ningún pedacito. Lo que pasa, el Pasuk también dice Pitujei Jotam, que tenían que estar talladas con los nombres de las tribus y de los patriarcas y Shiftei Ka. Tenía que estar tallado eso. ¿Cómo se puede tallar una piedra preciosa y no falte nada de la piedra preciosa? Cuando uno está tallando con el cincel, va sacando polvito y va sacando un poquito de la piedra preciosa. Entonces no es Bemiluotam.
¿Cómo se logra congeniar las dos cosas? Que sea Pitujei Jotam grabado y no escrito encima, sino grabado. Y por el otro lado, Bemilu Otam, y que esté lleno y que no le falte nada a la piedra preciosa. Por eso dice que Moshe Rabbeinu tenía un bichito, un insecto que se llamaba el Shamir. Y en eso tenemos, Rashi dice, así dice Rashi, Rambam dice un poco diferente cómo funcionaba, pero Rashi dice que lo que se hacía era se escribía con tinta sobre la piedra preciosa el nombre de la tribu o el de los patriarcas, y después se ponía el Shamir, se le mostraba al Shamir la piedra preciosa con los nombres escritos. Y nada más que con la mirada del Shamir sobre las piedras, la piedra se abría completamente. Se abría en ese lugar. Sola, dice la Shon Nifkaot. Las piedras se abrían solas. Entonces no es que quedó un espacio libre. Ese Shamir, esa piedrita, ese insecto, así explica Rashi, hacía que la letra se abra. El Rambam dice que el insecto comía de la piedra preciosa y así armaba la letra, el grabado. Pero hay que entender porque Guimará dice muy claro que tenían que estar, no le podía faltar nada y por eso tenía que ser con este bichito que se llama Shamir. Y después cuenta la Guimará que cuando llegó la época del rey Shlomo y había que construir el Beit HaMikdash, porque hasta el rey Shlomo básicamente era toda una carpa. Bueno, en Nob y en Gibón y en Shiloh ya hicieron paredes. Pero cuando llega al rey Shlomo, ahí se dice que en la construcción del rey no se escuchó ningún tipo de golpes de metales. No se escuchó de metales golpeando la piedra. Y entonces pregunta a la Guemará, ¿y cómo hizo el rey Shlomo para las piedras con las que se hizo el Bet HaMikdash? Especialmente, vamos a decir, las piedras del Mizbeach. Sobre las piedras del Mizbeach estaba prohibido de que se ponga encima algo de hierro, porque el hierro está hecho para acortar la vida del hombre, el Mizbeach está hecho para alargar la vida del hombre. No es apropiado que lo que corta la vida, Haz Shalom, esté por encima, se ponga encima de lo que alarga la vida. Y además, ahí dice bien claro que no se escuchó ningún tipo de golpe de metal. Están algunas explicaciones que dicen que no se escuchó de metal, porque en realidad en el resto del Beit HaMikdash no hay una prohibición de usar metal. El metal está nada más que para el Mizbeach. Pero el texto dice que no se escuchó metal. Entonces, en algunos lugares dice de que cortaban el metal, lo cortaban afuera del Beit HaMikdash y lo traían ya cortada la piedra. Pero en otro lugar dice la Guemará, no, bien claro dice la Guemará en Pesajim, el tratado de Pesajim dice que Shlomo HaMelech utilizó este insecto, el Shamir, y el insecto del Shamir cortaba la piedra. Y en eso también resulta que ese insecto estuvo durante todo el tiempo del Beit HaMikdash, y Tosafot, ahí en el tratado de Pesajim, dice que incluso en el segundo Beit HaMikdash también tenían el Shamir, este bichito, porque era la única manera que ellos podían hacer para poder tener las letras grabadas con las letras que iban en el pechero del Cohen, necesitaban del Shamir para eso. Aunque hay alguna opinión que dice que podría decirse que en el segundo Beit HaMikdash no grabaron las letras, de acuerdo al Rambam. Podemos decir de que no grabaron las letras, pero es una cuestión que eso está en discusión. Pero Tosafot dice bien claro que en la Guemará dice que una vez que se destruyó el Beit HaMikdash
ahí dejó de existir el shamir, este bichito, el insecto, y no dice el primer Bet HaMikdash. Y la manera como está ahí armado ese párrafo talmúdico, está claro que esto tiene que ver también con el segundo Bet HaMikdash. Entonces, en concreto, este shamir, es este bichito, este insecto, fue creado potencialmente el viernes a la tarde Ben Hashmashot y estuvo para la época de Moshe Rabbeinu, para las piedras preciosas del Urim Betumim, Hoshel Mishpat, y para después en la época de Shlomo Amelech y el Bet HaMikdash también para las piedras, para piedras que se necesitaba cortar sin utilizar hierro. Paso comento, cuando estaba el primer ministro de Israel, se llamaba Shamir, y vino alguien muy importante del gobierno de Israel, de Shamir, ni sé si era el presidente incluso de Israel en ese momento, que era del mismo partido, o uno de los gran ministros, y el Rebbe le dijo que le diga a Shamir, su apellido implica lo del bichito, que tiene la fuerza de romper la piedra, de cortar la piedra, diciéndole que él tiene, Shamir tiene la fuerza para cortar todo, digamos, esta presión que había sobre Israel y que siempre hay presión sobre Israel para que Israel ceda frente a los árabes y pierda el territorio y pierda fuerza, etcétera, etcétera, frente a los árabes, que él, Shamir, tiene la fuerza de quebrar toda esa presión y que la utilice. Dice que lo tuvimos a Shamir no solamente en la época del Bet HaMikdash, también lo tuvimos a Shamir en nuestra época. Bueno, entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que fueron creadas el viernes Ben Hashmashot. Y ahora vienen las últimas 3 cosas. Haktaf, la escritura de las lujot, de las tablas de la ley. Ve'amichtaf, ¿qué diferencia entre ktav y michtaf? Hay 2 maneras de estudiarlo. Una manera es ktav, son las propias letras. ¿Por qué? Porque las letras del abecedario hebreo son divinas, son diferentes a las letras de los demás idiomas, son letras que fueron entregadas por Hashem, son letras que vienen del cielo. Estamos hablando específicamente de la letra como está escrita el Sefer Torah, el rollo de la Torah. Esto se llama Ktav Ashuri, quiere decir la escritura dichosa. Ashuri, de la palabra Ashrei Oshvei Beteja, que de la escritura dichosa, la escritura especial. Esa escritura viene del cielo. Y también Achtaf es el hecho de que las letras, como estaban grabadas, tenían milagros. Por la mem grabada tiene en el medio un huequito. Y la mem final, que es cuadrada, total, tiene en medio, cuando haces un grabado, te queda huequito. Y estaba el medio en el aire. Y lo mismo la samaj. Y Behamichtaf es el hecho que la escritura estaba grabada de los 4 lados. De los 4 lados de las tablas de la ley estaba grabada los 10 mandamientos. Quiere decir que no solamente que estaba cruzado de un lado al otro, que eso también ya es un milagro, porque se podía leer de los 2 lados, sino de los 4 lados se podía leer. Y el milagro es fabuloso. ¿Por qué? Porque cuando uno graba de un lado, en el anverso, del otro lado, sale al revés la letra. Y acá, de los 4 lados se podía leer, la letra salía perfecta, y iba iba de un lado al otro el grabado, atravesaba totalmente la piedra. Entonces tenemos que esa escritura,
la escritura y también la manera como estaba grabado, todo esto que es milagroso total, esto fue entregado, esto ya fue definido y creado Erev Shabbat Ben Hashmashot, Ve'alujot, y también las primeras tablas de la ley. Que las primeras tablas de la ley, también el material de las tablas era divino. En algún lugar está escrito, vi escrito, que ese material venía de Galgal Hamá. Así dice, que venía de la órbita del Sol. Hay que entender lo que quiere decir. Que venía de Galgal Hamá. Era un zafiro, pero un zafiro que venía del cielo. No era material. O sea, era material, pero material como el man, que el man también era material, pero venía del cielo. Las lujot eran absolutamente divinas, las primeras lujot. Las segundas, esa que después Moshe Rabbeinu rompió las lujot. ¿Cómo se rompió la lujot? Porque cuando Moshe Rabbeinu va a tirar las tablas, las letras se van, las letras se vuelan, las letras se fueron. O sea, Moshe Rabbeinu vio que se fue la kedushá de las letras. Y una vez que se fue la kedushá de las letras, ahí las tablas se pudieron romper. Y de paso comento que las tablas tenían 6 puños de largo, cada puño son 8 centímetros, por 6 puños de ancho, por 3 puños de profundidad. Así tenía cada tabla. Quiere decir, si uno ponía las 2 tablas, uno con la otra junta, entre las 2 tablas era como un cubo, porque los 3 de profundidad de uno más los 3 de profundidad del otro, da 6. Más tenías ahí ¿cómo se llama? El largo y el ancho, que era 6. Entonces, quiere decir que entre las 2 tablas en conjunto eran 6 puños más 6 puños por 6 puños por 6 puños. Eran como un cubo. Pero cortada en 2 las tablas, eran como un cuadrado. Entonces también, y estas tablas también eran divinas hasta tal punto que dice de que mientras que estaban estas tablas, no hubiera podido haber ninguna nación que pueda tocar al pueblo de Israel en absoluto. Recién cuando se quebraron esas tablas, ahí cayó el estatus y ahí de alguna manera pudo pasar las cosas que pasaron desgraciadamente a lo largo de toda la historia. Pero estas tablas quebradas también estaban guardadas en el Aarón, estaban guardadas en el arca. Hasta acá ya tenemos las 10 cosas que fueron creadas Erev Shabbat Ben Hashmashot. Que hay un remes, una alusión, que a eso como dice Yom HaShishi, el 6º día. Y Shishi, Sheish, es 6, pero después dice una Yud. Al final dice una Yud, que Yud vale 10. Es el remes, que al finalizar el Sheish, el 6, el 6º día, 10 cosas fueron creadas en ese momento. Es un remes que está traído sobre este tema. V'yesh Omrim, hay otros sabios talmúdicos que dicen Afki Broshel Moshe Rabbeinu, que también la tumba de Moshe Rabbeinu fue creada el viernes Bein Hashmashot. ¿Por qué? Pues también el kever de Moshe Rabbeinu es algo como no definido. ¿Por qué no definido? Como cuenta de que había un gobernador romano que quiso encontrar la tumba de Moshe Rabbeinu, ubicaron la montaña donde está y vieron de arriba que se encontraba la tumba abajo. Fueron para abajo, llegaron abajo y vieron que la tumba está arriba. Dio este general dio la orden, separen la mitad de los hombres arriba, la mitad de los hombres abajo y vamos a poder agarrar la tumba. Y entonces, ¿qué pasó? Los que estaban arriba lo veían abajo, los que estaban abajo lo veían arriba. ¿Qué quiere decir? Moshe Rabbeinu estaba en una dimensión más allá de lo que es el espacio. La tumba de Moshe Rabbeinu está más allá
Por eso, como está más allá de lo que es la dimensión normal, fue creada Bein Hashmashot. Ve'eilo shel Abraham Avinu. También el carnero de Abraham Avinu, que después de la Keidah, después de que Abraham lo llevó a su hijo Yitzhak para ofrendarlo sobre el monte Moriah, y Hashem le dijo, frená, no lo ofrendas, y Abraham quería de alguna manera, de todos modos, expresar su disposición y amor a Hashem, dijo, por lo menos permitidme hacer un rasguño a Yitzhak, y también ahí Hashem no le permitió, pero que Hashem mandó ahí un carnero. Y ese carnero se quedó enganchado con las ramas, entre sus cuernos en las ramas. Y fue Moshe, Abraham Avinu, corrió y trajo ese carnero y lo ofreció como ofrenda en lugar de Yitzhak. Entonces también acá, el carnero de Abraham también fue creado Erev Shabbat Ben Hashmashot. Por más que no es algo fuera de lo común que haya un carnero, pero como este es un carnero que fue generado por un acto fuera común de Abraham Avinu, de disposición a entregar, ofrendar a su hijo, y después con ese deseo tan extraordinario, también este carnero es un carnero extraordinario. Y por eso sabemos que de los dos cuernos de este carnero, con el cuerno izquierdo se tocó el shofar en el monte Sinaí, donde hasta recién tuvimos Shavuot. Se escuchó la voz del shofar con el cuerno izquierdo del carnero de Abraham. Y con el cuerno derecho está guardado para tocar cuando venga Mashiach. Entonces este no es un carnero así nomás. Este es un carnero creado Erev Shabbat, Bein Hashmashot, de manera fuera de lo común. V'yesh Ombrim, otros agregan más, Av Hamazikim, también los dañinos, los que dañan. Que acá Mazikim vi, algunos lugares lo interpretan como esos espíritus que Hashem creó, que no alcanzó a completarlos en su creación y quedaron espíritus truncos, que serían los malos espíritus, que es las fuerzas del mal, que no tienen, un recipiente, no tienen una estructura, no tienen un control, no tienen un orden. Los mazikim, los shindalets, lo que se llaman los shindalets, ya el Baal Shem Tov ya los anuló. Primero los echaron de las ciudades y después el Baal Shem Tov ya anuló completamente a estos mazikim. Pero también vi que hay otros lugares, también en Sijot del Rebbe, donde traducen mazikim, los que dañan, incluso refiriéndose a los animales dañinos, a los reptiles dañinos, insectos dañinos, el virus dañino, que fue creado Erev Shabbat Ben Hashmashot. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué no fueron creados los animales dañinos y los dañinos antes? Porque ellos vinieron después de la creación de Adán y después del pecado de Adán. Hasta el pecado de Adán, hay opiniones, el Ramban y otros, no había animales dañinos, no había reptiles dañinos. Eran todos útiles, con utilidad para el mundo. Se convirtieron en dañinos después del pecado de Adán. Y eso por eso dice, después del pecado de Adán, es una nueva creación que apareció. Los dañinos frutos del pecado del hombre. Y acá me agrega algo, ve'af tzvat bitzvat asuya. Incluso una pinza. La pinza también, la primera pinza fue creada por Hashem, Erev Shabbat Ben Hashmashot. ¿Por qué? Porque una pinza bitzvat asuya. Para hacer una pinza necesito de una segunda pinza. Porque como dice el Rambam dice que para la pinza, para hacerla, para moldear el hierro, se necesita de que la pinza esté muy caliente con el fuego. Y si no tenés con qué agarrarlo, si no tenés una pinza con qué agarrar ese hierro que estás moldeando, no podés hacer otra pinza.
Entonces necesitas de una pinza para poder hacer la otra pinza. Entonces la primera pinza, ¿cómo vino? La primera pinza vino min hashamayim. La primera pinza vino del cielo. ¿Por qué? Porque una pinza se hace con otra pinza. Y me voy a detener los últimos minutitos, una sijá muy interesante del Rebbe. El Rebbe pregunta, estas últimas dos cosas, los daninos y una pinza se hace con otra pinza, parece que está todo esto fuera de foco. Todo lo anterior son todas cosas maravillosas, son todas cosas que vienen de una manera sobrenatural. Incluso con respecto a la pinza, encontramos en la Gemara Psajim que uno de los jajamín dijeron, mira, una pinza no necesita caer del cielo. ¿Por qué? Porque una pinza se puede también, uno puede derretir el metal, derretir el hierro dentro de un molde y va a armar las partes de la pinza a través del molde. No tiene por qué estar teniendo la pinza en la mano en el momento que la trabaja y la moldea. Entonces, ¿por qué dice así la Mishnah? Explica el Rebbe que en realidad sí, se puede hacer una pinza con otra pinza. Pero la primera pinza fue una creación del cielo. ¿Y qué importancia tiene que la primera pinza fue una creación del cielo? ¿Y por qué tenía que ser la primera pinza de una creación del cielo si se puede hacer una pinza a través de derretir el hierro, como dijimos antes? Además, la Mishnah dice, incluso la pinza que se hace con otra pinza. Tenía que haber dicho, también la pinza. También la pinza es una de las cosas que fueron creadas en el Shabbat Ben Hashmashot. Pero ¿qué me dice? La pinza es hecha con otra pinza. ¿Qué me importa que esté hecho con otra pinza? Después los comentaristas iban a explicar por qué la pinza también. Porque la Mishnah tiene que decirnos. Y después también vemos que la pinza viene en un mismo paquete con los daninos. En el mismo paquete. Se explica al revés así. Todas las cosas que vimos acá en la Mishnah hasta ahora, que fueron creadas Erev Shabbat, entre el viernes y el sábado, un momento, vamos a decir, especial que une el día y la noche, son todas cosas excepcionales. Son todas cosas fuera de lo común. Cosas que van más allá de lo normal. No son parte de la creación normal. Son por encima de lo natural. Dice el Rebbe, igual como hay cosas que están por encima de lo natural, hay cosas que están por debajo de lo natural. ¿Qué quiere decir? Por un lado tenés los que dañan. Los que dañan, ¿cuál es la utilidad de los que dañan? ¿Con qué sentido están los que dañan? Los que dañan por sí mismos, tal cual como están, en realidad, no, lo único que uno puede hacer es que no nos dañen. El objetivo es que no nos dañen. Pero no podemos transformar al dañino en no dañino. Esto no es natural, transformar al dañino en no dañino. El dañino por sí mismo es negatividad. Yo me tengo que proteger de eso. El dañino en sí mismo no lo puedo transformar. Entonces acá, para transformar al dañino, es como va a ocurrir cuando venga el Mashiach, que todos los dañinos no van a dañar más, van a estar sin dañar. Pero eso es algo que es absolutamente, no es parte de lo normal. Que el dañino deje de dañar no está en su naturaleza. Y por eso está traído como algo que está fuera de lo natural. Y también lo mismo ocurre de alguna manera con la pinza. La primera pinza que Hashem creó, no la creó por la pinza en sí mismo. Hashem creó la primera pinza para que después de esta pinza, con esta pinza se pueda hacer otras pinzas. En otras palabras, la pinza representa también una creación que no tiene utilidad en sí mismo, como los dañinos. La única utilidad que tiene esa primera pinza es
hacer de esa otra pinza. Por eso dice, incluso la pinza se hace con otra pinza. Es como la estamos de alguna manera tapándola a la primera pinza. Y estamos hablando, la pinza se hace con otra pinza. Entonces estamos hablando de la pinza que se hizo con la primera, pero estoy tapando a la primera. ¿Y qué me quiere venir a decir? ¿Qué me quiere venir a decir con esto la Mishnah? La Mishnah me quiere venir a decir, primero, que es verdad que de manera normal los dañinos no pueden ser transformados. Sin embargo, a través de una conducta de la persona fuera de lo común, puede transformar lo negativo en positivo. Porque lo primer dañino que hay es la maldad interna de la persona. El primer dañino que hay es el Yetzer Hara. El primer dañino que hay es el pecado. Y el pecado, ¿cómo se puede transformar en mérito? Eso es con una teshuvá de un amor intenso a Hashem, un amor con una sed extraordinaria hacia Hashem. Y a través de que el hecho que la persona, porque pecó, despierta un deseo hacia Hashem, que por eso quiere completar todo lo que le faltó, y por eso tiene una energía especial cuando hace una mitzvah, una valoración especial a cuando estudia Torah, porque antes no pudo estudiar Torah, o no tuvo la oportunidad, o no sabía, pero eso lo motiva y lo mueve, con eso está transformando todo lo que le faltó. Porque su falta anterior es su movilizador, su catalizador para esta entrega total que tiene hacia Hashem, estas ganas, esta energía que tiene hacia Hashem. Entonces, seguimos la misma línea de lo que estamos hablando, de cosas que van más allá de lo normal y fuera de lo común. Pero acá el fuera de lo común está en la persona que estudia la Mishnah. La persona que estamos estudiando la Mishnah y vemos a Mazikim los dañinos y vemos que están al lado de todas las cosas sobrenaturales, esto nos hace reflexionar. Vos a través de una tshuvá fuera de lo común podés transformar todo lo dañino. Y esto tiene que ver con Erev Shabbat, con el Shabbat, Ben Hashmashot, porque Shabbat son las mismas letras que Tashev. Shabbat es las mismas letras de Teshuvah, volver. Shabbat es el día donde la persona también se sale de lo natural, se sale del mundo natural y del encierro y del encierro natural para estar en una dimensión más elevada, en una dimensión que va más allá de lo natural, una dimensión sobrenatural, sobre el mundo. Y eso es con la fuerza de la Teshuvah, del Shabbat, de eso que la persona... Tashev, Shabbat en las mismas letras Tashev, volver. Es que la persona vuelve y se conecta con Hashem con la intensidad de la Teshuvah. Transforma a los mazikim, los transforma a todos los dañinos. Y lo mismo también es con la pinza. ¿Qué es la pinza? La pinza parece que no tiene ninguna utilidad en sí mismo. En primer lugar, esto me viene a enseñar la Mishnah, que también algo que no tiene utilidad en sí mismo y su objetivo es otra cosa. Pero ¿quién lo creó? Lo creó Hashem. Y si Hashem lo creó, tiene que tener un objetivo. Tiene que tener un objetivo. Y por lo tanto, ¿dónde se ve eso que sí tiene un objetivo? Cuando la persona tiene una entrega hacia Hashem que va más allá de lo racional. Y me explico. Cuando uno va a hacer una mitzvah, hace una mitzvah, la mitzvah lo motiva, la mitzvah lo mueve. La mitzvah siente el privilegio de hacer la mitzvah. Y con tal de hacer la mitzvah va a mover cielo, día y noche, no se va a perder el tefilín, no se va a perder prender la vela de Shabbat, no se va a perder, va a mover cielo y tierra y va a llegar antes de la puesta del sol. No existe que va a profanar el Shabbat. ¿Por qué? Porque está haciendo una mitzvah. Pero después está lo que es la preparación para la Mishnah, para la mitzvah. Hay que construir la sukkah, hay que preparar las mesas de Shabbat antes con las velas, hay que llegar antes del horario a casa para estar preparándose. Está la preparación para la mitzvah.
Si uno hace la evaluación intelectual, la preparación es preparación. Una cosa es preparar el cuchillo para el bris y otra cosa es hacer el bris. Cuando se prepara el cuchillo para el bris, no vemos a nadie bailando y cantando y diciéndole Jaim porque se está preparando el cuchillo para el bris. En el momento del bris, ahí todos cantan en Mazel Tov, qué lindo, qué bueno, todo el Simche, Simen Tov, Mazel Tov. Pero cuando están preparando el cuchillo no hay. Pero la persona que tiene entrega hacia Hashem, una entrega que va más allá de que si esto justo es la mitzvah y lo otro es nada más la preparación. Todo lo que tiene que ver con hacer la voluntad de Hashem, la preparación de la preparación, en todo pone el mismo entusiasmo, pero eso no es lo normal. Lo normal es que uno pone el entusiasmo en la mitzvah en sí mismo, que ponga el mismo entusiasmo en la tenaza, en la pinza, con la que no está el objetivo en sí mismo, es una pinza con la que se pone otra pinza. Eso es algo sobrenatural. Por eso nos viene a contar acá la Mishnah. Junto con todas las cosas sobrenaturales que Hashem hizo está la primera pinza. Porque está como vos mirás con tus ojos fríos, entonces esa pinza es nada más que una pinza que sirve para otra pinza. Pero si mirás con ojos profundos, con ojos sentimentales, con ojos sensitivos, entonces dices, esta pinza la hizo Hashem. Y si es una pinza que la hizo Hashem, aunque su utilidad no está en sí mismo, está en hacer otra pinza, la aprecio y le doy importancia, es la pinza que hizo Hashem. Y esto va junto con, y por eso me viene a enseñar esto la Mishnah, que también esa pinza, cuando un yehudí está con un sentimiento sobrenatural hacia Hashem, con un amor intenso, hay cada detalle que tiene que ver con el Shabbat. Cada detalle que tiene que ver con la tefilá, cada detalle que tiene que ver con ayudar a un enfermo, cada detalle que tiene que ver con ayudar a un necesitado, no solamente está para ir a ver al necesitado y dárselo en la mano, no, en toda la preparación, en todo el conseguir y ver que esté lindo y que esté bueno. ¿Por qué? Porque hay una entrega total. Esto nos enseña el Mishnah. Y esto es parte también de lo que dice la Teshuvah. ¿Por qué la Teshuvah puede dar vuelta y transformar a los mazikim? Porque eso que la persona no sabía, y eso que la persona no estudió de chico, y eso que la persona por ahí, Hasbe Shalom, cayó y pecó ya sabiendo de lo que se puede, y tienes el Yetzer Hara, y la persona con Teshuvah, y esa oscuridad en la que lo mueve, y lo conmueve, y lo moviliza, resulta que esa es la pinza que es parte de su teshuvah, es la pinza que hace la otra pinza, es el medio a través de lo cual, cómo él llega a un servicio a Hashem con tanta intensidad. ¿Por qué? Porque estuvo antes con los mazikim, porque estuvo antes con los daninos, y esos daninos son los que lo mueven a él para su abodat Hashem en su intensidad. Es verdad que los daninos en sí mismos no tienen sentido y no tienen objetivo, pero como los daninos se convierten en los catalizadores, son la pinza que permite hacer la otra pinza, son los que lo mueven y lo conmueven, con eso se transforman y se convierten en parte de todas las cosas maravillosas que Hashem hizo y que Bezat Hashem, muchos de estos lo vamos a ver cuando llegue el Mashiach con todos los detalles, pero más aún el milagro de la Teshuvah lo vemos todos los días y especialmente lo vemos en Volkson y todo lo que tiene que ver con Volkson, este milagro extraordinario que seguro que es de las cosas que Hashem creó Erev Shabbat Bein Hashmashot.